Buenos días, José Luis. Eh, Primero que nada, bueno, usted es representante de la plataforma Par Chirasoria y bueno, queríamos preguntarte que si existen alternativas desde la perspectiva de ustedes al proyecto Chirasoria, si nos puede esbozar alguna de esas alternativas al respecto. Sí, sí, claro que sí. Lo primero que tengo que decir es que, por desgracia, a día de hoy nadie ha estudiado las alternativas a este proyecto. Se nos presenta como solución única, como si no existiera ni una sola herramienta más para facilitar la integración de renovables en los sistemas insulares, que es el problema de verdad. O sea, el problema que se está discutiendo aquí no es si Chira-Soria sí, Chira-Soria no. El problema es cómo integramos las renovables en los sistemas insulares. Entonces, sí, el catálogo es amplio y es extenso, no consta de una sola solución ni de dos, y vienen todos los textos y todo el mundo que está, digamos, en el sector eléctrico conoce cuál es la receta y cuál es el catálogo de estrategias, digamos, para maximizar la integración de renovables. Por ejemplo, una que es básica y fundamental es permitir que las renovables que ya existen a día de hoy incorporen sus propias capacidades de integración. Por suerte, hoy día, hace 15 años, hace 10 incluso, las renovables sí es verdad que generaban ciertos problemas de estabilidad en la red, inseguridad, intermitencia, etcétera. Y esto nos lo dicen cada vez y es verdad. Pero ya a día de hoy este problema se está mitigando de forma intensa. De hecho, hay proyectos ya en tramitación en la Consejería de Industria en la isla de Gran Canaria, en la isla de Tenerife, en la isla de Fuerteventura, donde se están ya proponiendo instalaciones renovables que no tienen ese tipo de problemas. No solo no tienen ese problema, sino que encima contribuyen a la estabilidad del sistema. Entonces, eso es lo primero, dejar y permitir que las renovables se desarrollen de la forma más libre posible sin generar estos problemas y sin que tenga que venir nadie, ni Chira Soria, ni ninguna historia rara, a rescatar a las renovables cuando las renovables hoy día ya pueden resolver sus propios problemas sin que esto sea un gran desastre. Es más, lo pueden hacer de forma mucho más barata, eficiente, distribuida que lo que nos están planteando con el proyecto de Chirasoria. Otra estrategia, electrificar la movilidad, que ya la mencionó el otro día el profesor Roque Calero. O sea, solamente la mitad de los vehículos que circulan hoy por Gran Canaria, si fueran eléctricos, tendrían una capacidad de integración de renovables del doble de la que nos plantean que tendría el sistema de Chirasoria. O sea, esto es para que hagamos una idea del verdadero impacto de la movilidad eléctrica en los sistemas insulares y específicamente en el sistema de Gran Canaria. Todo esto se está obviando, es como si no existiera, como si no estuviera pasando. La digitalización del sistema eléctrico, pues es verdad, hace 10 años, hace 6 años, la era digital no había llegado al sector eléctrico. Sin embargo, hoy día todos tenemos nuestro contador digital en casa. Nos lo han cambiado recientemente, en los últimos par de años. A día de hoy todos nos hemos pasado a ese lado digital, con lo cual precisamente el operador del sistema, red eléctrica, tiene la herramienta perfecta para poder gestionar la demanda, para poder establecer, digamos, señales de mercado que permitan a los consumidores pequeños, medianos o grandes ajustar sus patrones de consumo a los patrones que hay de generación de las renovables, permitiendo que sean integradas en los sistemas de forma instantánea, sin necesidad ni de almacenarla ni de hacer cosas raras, sino energía producida, energía consumida, que es la forma más barata y más eficiente de utilizar la energía a día de hoy. Y, por supuesto, favorecer el autoconsumo de manera masiva, que también se está haciendo ya a día de hoy, pero por desgracia no se está impulsando tal como debería hacerse, ¿no? Hay una normativa, perdón, hay una norma clara en este sector, y es que cuanto más cerca esté la generación del consumo, mucho más eficientes son los sistemas. O sea, si todos los consumidores tuviéramos en nuestro entorno más o menos inmediato nuestras placas solares, nuestros parques eólicos en las plantas desaladoras, yo que sé, cubiertas fotovoltaicas en las naves industriales donde se están produciendo los consumos, todo esto favorece no solo la integración de las renovables específicamente, sino además la eficiencia del sistema, ahorra pérdidas, ahorra dinero, y sobre todo todas estas medidas que le acabo de mencionar minimizan la necesidad de almacenamiento de energía de forma masiva. Por desgracia, los planificadores, hemos visto, bueno, el trabajo que está haciendo el ITC, el trabajo que está haciendo la universidad, pues
lamentablemente se está estudiando hoy cuáles son las verdaderas necesidades de almacenamiento para Gran Canaria. No se han estudiado hasta ahora, y cuidadito, se está licitando la planta desaladora, se están licitando las instalaciones de bombeo de Chira-Soria, se están licitando obras y trabajos por valor multimillonario sin que ni siquiera se hayan hecho los estudios. Los están haciendo ahora, ni siquiera se han publicado. O sea, en presentaciones como esta que estamos haciendo ahora, estas personas van presentando con cuentagotas cuáles son sus conclusiones, pero por desgracia ni se han publicado, ni los profesionales de este sector podemos opinar o valorar estos estudios, ni los académicos que están en la academia, en las universidades, en los centros de investigación, tampoco pueden evaluar ese trabajo que están haciendo porque no ha sido publicado, simplemente se presenta por cuentagotas de forma que yo lo considero de hecho como si fuera una acción de propaganda como otra cualquiera. La ciencia es otra cosa, la ciencia es cuando tú haces los estudios, haces tus ensayos, los publicas, los expones y los expones además al peer review, ¿no? A la revisión por pares. Así es como funciona la ciencia. Si tú vas soltando cosas por aquí y por allí, lo que estás haciendo es propaganda, ¿no? Así que en definitiva, este es un poco el catálogo de opciones que hay. Aparte, y las que he nombrado son las que ya están en marcha. O sea, no estamos hablando de que haya una necesidad de generar una I+D, de que no hay las patentes, que dentro de 5 años, dentro de 10, la universidad no sé qué sacará. Lo que acabo de mencionar, todo existe y todo está funcionando ya y todo se está implementando ya. Lo que hay que hacer es pisar el acelerador. Además, hay otras posibilidades, como el hidrógeno, por ejemplo, que todo el mundo menciona y que sabemos que ya está casi a nivel comercial y que se podrá usar en breve. Las interconexiones entre las islas, pues es otra posibilidad que está sobre el tablero, que tampoco ha sido estudiada significativamente y que tendría una repercusión muy importante en todo lo que es la necesidad de integración de renovables. O sea que el catálogo es muy extenso, pero muy extenso. Ujú. Bueno, la plataforma en la que usted representa, Salvar Chira-Soria, bueno, ha reunido más de 12.000 firmas a través de su iniciativa, plantea también una manifestación para próximos meses, o sea que, bueno, digamos que las acciones están ahí vivas. Comentaba en el programa, en el especial que hicimos nosotros sobre Chira-Soria, Rafa Martel, que una de las cuestiones a aclarar de este proyecto es la cuestión económica, ¿no? De los costes. ¿Qué opinión les merece a ustedes esta cuestión y cuál es la información que han recabado al respecto? Bueno, un poquito tremendo, ¿no? Porque cuando sale el proyecto a información pública nos presentan un presupuesto del proyecto que por desgracia nos oculta las partidas más abultadas de este proyecto. O sea, parece mentira que una iniciativa de este calibre y de esta repercusión ni siquiera tenga un presupuesto creíble. Por ejemplo, por citar una cosa bastante escandalosa, nadie sabe cuáles son los costes de explotación del proyecto Chira-Soria. Nadie lo sabe. O sea, alguien se compraría un coche sin saber cuánto consume o cuánto cuestan los repuestos, o si el servicio técnico es caro, barato, algo así, solo fijándose en el precio de compra. Hombre, en este caso es realmente significativo cuando hemos estado recabando información en el sector de aproximadamente de cuánto dinero podríamos estar hablando, pues bueno, parece que podría estar en torno a los 20 millones al año. Si esto va a estar funcionando durante 50 años, pues oye, la cuenta es muy fácil. Estamos hablando de 1.000 millones de euros adicionales. 1.000 millones de euros más. Y respecto a lo que es el presupuesto de la obra civil, que es lo único que más o menos se conoce o que más o menos se ha publicado. Al principio eran 190 millones, después subió a 250 millones, después subió a 290, 350, 390. Lo último que hemos conocido por la prensa, porque no aparece perdón, en ningún documento oficial, según dice el presidente del Cabildo, ya va por 452 millones. Pero esto es el presupuesto de la obra nada más. Disculpe, ¿cuánto cuesta el punto de conexión de Chira-Soria? Que es una parte importante de cualquier presupuesto del sector de la energía y sobre todo de cualquier presupuesto digamos, del escandallo de costes de cualquier proyecto renovable solar. El punto de conexión es importante. En este caso es la subestación eléctrica de Santa Águeda, que costó 54 millones de euros. O sea, estamos hablando realmente de que aquí hay partidas
muy significativas que nadie nos está contando y nadie nos está diciendo. Y lo que es más gordo es cómo se financia esto. Pues mira, no hace mucho tuvimos una presentación como esta con la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Y las personas de esta sociedad que nos preguntaban un poco por qué nos oponíamos a este proyecto, pues les preguntamos así por encima, oye, ¿ustedes cuánto creen que cuesta este proyecto? Bueno, pues por desgracia, de las personas que nos preguntaban, unos tenían una idea, otros tenían otra. O sea, realmente en nuestra sociedad no hay una idea clara de cuánto cuesta esto. Y lo peor es cómo se paga. Pues en este caso tampoco nadie sabía realmente cómo se paga. Hay gente que cree que esto se paga con fondos europeos, otros piensan que no, que es una inversión del Estado directamente que lo hace. Incluso otros piensan que es una financiación mixta, que una parte la pone el Estado y otra parte la pone la Unión Europea. Pues nada de esto es cierto. El proyecto de Chira Soria, cueste 500, cueste 1.500, cueste 1.800 millones, se paga con cargo a los costes del sistema. Y los costes del sistema eléctrico se pagan a través de la parte fija del recibo de la luz. Así que, señores, tengámoslo claro, esta broma la pagamos todos. Y la pagamos todos a través de nuestro recibo de la luz durante los próximos 50 años. Ni nos lo regala Europa, que parece que el dinero cae del cielo, ni nos lo regala el presidente del gobierno, ni nadie de esto. Lo vamos a pagar entre todos, lo cual es realmente sangrante cuando encima nos están ocultando parte de los costes, que además son los costes más significativos. O sea, realmente es tremendo. Y sobre todo, ¿cómo puede haber ninguna administración pública promoviendo un proyecto de este tamaño que no tiene un estudio de viabilidad económica? Repito, insisto, porque es escandaloso. El proyecto Chira Soria no tiene un estudio de viabilidad económica en ningún sitio. Ni lo hemos encontrado, ni existe. Cuando lo hemos pedido nos han dicho claramente que no lo han hecho, que no existe. Sin embargo, se permiten todos los días en la prensa decir que Chira Soria va a ahorrar 122 millones. Pero bueno, ¿quién se atreve a decir algo como eso si no hay un estudio de viabilidad económica? Por favor, menos propaganda y un poquito más de información veraz y transparente. El tema económico de este proyecto, vamos, es absolutamente infumable e inaceptable. Y lo que veo yo, por lo menos, y esto ya es una opinión personal, es bueno, ¿cómo es posible que este proyecto haya llegado hasta aquí sin un estudio de viabilidad económica, sin un presupuesto serio que no se traga nada, que es increíble, que lo presenta un alumno de primero de carrera y lo suspenden con toda seguridad? Pues bueno, la tristeza es entender que como esto lo pagamos todos los consumidores, a ninguna administración pública, ni al gobierno de Canarias, que tiene las competencias en materia de energía, le cuesta ni un duro, no tiene que desviar ni una sola partida para este proyecto. O sea, al gobierno de Canarias le da un poco igual desde el punto de vista económico porque no lo paga el gobierno de su presupuesto, lo pagamos todos los consumidores. Y quien tiene compartidas las competencias en materia de energía, que es el Ministerio de España, lo mismo. O sea, los presupuestos generales del Estado no tienen que dedicar ni un euro al proyecto de Chira Soria, con lo cual da la impresión de que la vigilancia es poca o ninguna. Como al final lo pagamos todos los consumidores, pues tampoco parece que a nuestras administraciones le preocupe mucho la vigilancia y el rigor económico de este proyecto. Y esta es una valoración personal que conste, porque también me lo pregunto, ¿no? ¿Cómo demonios estamos embarcados en una aventura de este tamaño y de estas repercusiones sin que nadie haya mirado los números a ver quién paga la broma esta, ¿no? Y ante ese panorama, ya para concluir, desde la administración, concretamente desde el Cabildo de Gran Canaria, se está insistiendo mucho en el proyecto de Chira Soria. Yo le quería preguntar cuál es, a su juicio, el motivo de la insistencia con este proyecto. Pues mira, de verdad que yo no lo sé. Como es público y notorio, hemos intentado hablar con el Cabildo una y otra vez. Desde hace 2 años que se le está pidiendo al Cabildo que por favor se miren esto más despacito, que hablen con la gente, que haya un poco de transparencia, que haya un poco de diálogo, y ni nos han escuchado, ni nos reciben, ni se espera, y desde mi punto de vista no va a pasar. Entonces yo no soy psicólogo, ¿no? Ni soy politólogo, ni nada de eso. Para mí es imposible entender cómo pueden estar empeñados en cederle la soberanía energética de esta isla a una multinacional del sector eléctrico. De verdad que no lo entiendo. Y menos cuando el programa electoral de los que están hoy día en el grupo de gobierno del Cabildo venía algo que es justo lo contrario, ¿no? Que es luchar por la soberanía energética de las islas del mundo y concretamente de Gran Canaria. Entonces, para mí es inexplicable realmente. Y más inexplicable todavía cuando hacemos
Y volviendo al tema económico, pues ya le he explicado cuáles son las administraciones públicas que no pagan Chira-Soria, ¿no? Pues resulta que el Cabildo sí lo paga a través de los costes de adecuación de las presas al uso hidroeléctrico. O sea, aunque parezca mentira, en la primera concesión del proyecto de Chira-Soria, estos costes iban por cuenta del adjudicatario. En aquel momento era la compañía Endesa. Pues en el momento en que esta adjudicación se la subrogan a Red Eléctrica, por arte de magia, no se sabe muy bien cómo, ni por qué, ni nadie nos lo ha explicado, pues resulta que el Cabildo releva al concesionario de hacer estas obras, de asumir estos costes y sobre todo de asumir las responsabilidades civiles y penales de lo que pudiera pasar con esas presas por causa del uso hidroeléctrico. Entonces, resulta ahora que el Cabildo sí que tiene que pagar este proyecto en una cierta medida. Tampoco sabemos cuánto va a costar esta broma, porque este proyecto se está desarrollando a día de hoy y no sabemos cuántos millones nos va a costar, pero da la impresión, sobre todo por el Estado y en fin, por cómo se construyó el muro de Chira en su momento, que la broma esta no va a ser barata. Pero lo que es inexplicable es que encima sea el Cabildo el que se echa sobre las espaldas una obligación de este calibre, cuando era una obligación que además por ley, por la ley 17/2013, corresponde al adjudicatario. Esto es realmente inexplicable. O sea que a tu pregunta de cómo es que el Cabildo está tan empeñado en este asunto, yo soy incapaz de dar una respuesta coherente. Ojalá la dieran ellos en un momento. Bueno, hasta donde yo sé, ellos dicen, no, es por el cambio climático, por no sé qué, por un montón de cosas de estas y tal, que como le he dicho al principio, todos esos presuntos objetivos interesantes que dicen ellos se pueden hacer de otra forma mucho más blanda, mucho más limpia, mucho más justa y mucho más barata. Ahora, ¿por qué se empeñan en esta solución específicamente? De verdad que, como le digo, yo ni soy psicólogo, ni no, se me escapa.